El tesoro maldito de Pancho Villa. Riquezas ocultas, maldiciones y secretos prohibidos. ¿Qué tan cierto es que Villa ocultó un tesoro? ¿Quiénes han intentado hallarlo y cuál ha sido su destino? Y lo más importante, ¿aún existe? Hola, hola. En cualquier momento, tiempo, espacio o lugar en el que estés visualizando este video, te mandamos nuestras vibras más bonitas. El día de hoy tocaremos un tema súper interesante y controversial y que al día de hoy todavía no tiene un desenlace totalmente creíble. Pero primero te voy a contar un poquito de contexto. Francisco Villa, cuyo nombre real era Doroteo Arango, es el principal protagonista de esta historia. Este personaje era una importante figura en la Revolución Mexicana. ¿Pero qué fue la Revolución Mexicana? Pues la Revolución Mexicana fue un movimiento en donde el pueblo mexicano se levantó en armas para derrocar actual gobierno que estaba instaurado por Porfirio Díaz y que se había convertido al paso del tiempo en una dictadura. Francisco Villa fue uno de los caudillos más importantes de todo este movimiento y él perteneció a un importante ejército que se llamaba el Ejército de División del Norte. Él, junto con todos sus aliados, se dedicaron a luchar por una liberación de esta dictadura y por tener un mejor futuro. Algo que es importante recalcar es que este personaje, o sea, Francisco Villa, sus inicios fueron como bandolero, es decir, que él se dedicaba pues a robar en los caminos. Posteriormente se le invita a poder formar parte de este movimiento en donde realmente el ejército de Villa era conformado por gente del pueblo, campesinos, gente obrera, gente sencilla, que con lo que podía, inclusive con palos y con armas sumamente sencillas, comenzaron este movimiento de revolución. Ahora, ya teniendo como todo este contexto, podemos empezar a decir quién fue Villa. Villa, dentro de este movimiento, fue uno de los caudillos más estrategas e importantes, si no es que el más importante para algunos historiadores. ¿Por qué? Les voy a mencionar algunas de las cosas más importantes en las que Villa se destacó. Una de ellas fue que Villa fue el único de los líderes que logró meterse a territorio estadounidense y de cierta manera invadirlo, ¿no? Digo, invadirlo de entre comillas porque no fue como tal que él llegara y ya tomara posesión de esas tierras, pero sí hubo un intento, ¿no? Y logró pasar esa frontera y burlar pues la seguridad de ese entonces del país vecino. ¿Qué sucedió ante esta situación? Evidentemente había mucho conflicto de interés entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense. Entonces Villa fue constantemente asediado, no solamente por el gobierno en turno del país, sino también porque estaba afectando intereses estadounidenses. Sin embargo, aquí hay algo muy importante de recalcar, es que Villa jamás fue agarrado. Es decir, habían puesto a muchas personas pues a buscarlo, inclusive ofrecían recompensa por él y jamás pues se pudo dar esta situación en la que él fuera pues verdaderamente encarcelado y puesto a disposición de las autoridades para que tuviera un juicio formal. Algunas de las victorias que tuvo él fueron súper clave, como la victoria de Torreón, de Chihuahua y de Zacatecas. Pancho Villa logró pasar gran parte de su vida luchando por su causa. En realidad él era un hombre que era conocido por ser pues rebelde, no, algunos historiadores lo describen como un hombre bastante de carácter fuerte,
que no le temía a nada. Y claro, son rasgos de personalidad que se pueden intuir de acuerdo a toda esta serie de movimientos que él encabezó. Pero vamos un poquito a la parte del origen de la leyenda. El origen de la leyenda. Como lo mencioné con anterioridad, Francisco Villa fue un líder que no solo fue temido por el gobierno mexicano, sino también fue temido por el gobierno estadounidense. Entonces representaba exponencialmente una amenaza para intereses muy específicos de grupos, como ya sabemos, pues de la élite, ¿no? En la época de la Revolución, cuando este personaje estaba al frente y otros personajes más, se daba mucho la parte de los saqueos. Los saqueos eran pues prácticamente pues robos que se hacían con violencia a diferentes dependencias y diferentes personas, justificándose por medio de la revolución. Como lo podemos ver, pues en la época de la revolución hubo, este conflicto fue casi a nivel nacional y hubo evidentemente pues mucho desorden. Al haber mucho desorden, pues la ley pues no era como tal como ahora la conocemos, no había una organización específica, entonces muchos de estos grupos aprovechaban este tipo de descontrol para hacer este tipo de saqueos. Se hacían saqueos a todo nivel, tanto a instituciones ya establecidas como bancos, como quizás instituciones de gobierno, pero también se habla de saqueos a iglesias, que en este momento pues estamos hablando de un pueblo sumamente adoctrinado y pues que esto representaba algo sumamente escandaloso para su tiempo. Con todo esto de los saqueos y que no solamente lo hizo Francisco Villa, sino muchos otros líderes que estaban en este bando, pero que Francisco Villa fue uno de los más relevantes, se empieza a correr un rumor, y este rumor es la cuestión de que Francisco Villa no solamente obtuvo y guardó, almacenó y administró todo este recurso para poder financiar esta guerra, sino que además gran parte de este botín que él acumuló junto con todos sus seguidores, junto con toda la gente que lo seguía, lo estuvo ocultando en varias partes del país. Se habla mucho de la parte de Coahuila, se habla mucho de la parte del norte y de la Sierra Madre Occidental. ¿Quiénes alimentan estas teorías? Bueno, pues hay dos personajes súper importantes que voy a mencionar. El primero es un comandante que se llama Felipe Ángeles, que seguro algunos conocen, y para los que no tienen un contexto tan claro de esta persona, este era un general y estratega militar que que fue villista, que estuvo con Villa, pero a diferencia de Villa, que él se forjó, digámoslo así, en las calles, se forjó en el vulgo, por así llamarlo. Felipe Ángeles fue un general culto, fue un general con bases humanistas, que tenía todo un conocimiento pues amplio de lo que eran estrategias militares, pero también de la parte humana que se tenía que generar, cosa que quizás Villa no lo tenía tan contemplado por su contexto socioeconómico. Él estuvo o fue muy cercano a Francisco Villa, y él en varias ocasiones menciona en algunos escritos y bueno, en leyendas populares, que él tenía conocimiento pleno de que Villa no solo ocupaba el dinero para poder regentear pues a su ejército, ¿no? Sino que también el dinero que le iba quedando lo iba escondiendo en partes estratégicas del país. ¿Cuál era la posible finalidad de esto, según estas leyendas? Pues era que el dinero no cayera en manos de enemigos, porque como sabemos, cuando un equipo contrario en una guerra es capturado, pues no solo es capturado sus personas, sino todo lo que ellos llevan, ¿no? Entonces, en este caso, si Francisco Villa y su ejército tenían
importantes cantidades de oro, de plata, de minerales, de joyas, pues evidentemente al caer en manos enemigas iban a pasar pues a ser parte de estas personas. ¿Qué hizo Francisco Villa y su ejército? Evidentemente ellos lo que hicieron, pues, según estas leyendas, es ocultar este tesoro en muchas partes del país, ¿no? Principalmente al norte, que es donde pues él se desenvolvía. Otro de los testimonios o de los supuestos testimonios que corroboran esta teoría es el de su vecino, por así llamarlo, confirmado, ¿no? Ese es a que la historia le ha dado a Francisco Villa, y es Jesús Salas Barraza. Este hombre se dice que asesinó a Francisco Villa en 1923 y él afirma haber visto documentos donde estaban trazados los lugares donde Francisco Villa y su ejército habían escondido gran parte de sus tesoros. Aunque no se tiene una cifra exacta de cuánto dinero se logró o logró Francisco Villa saquear, sí se tiene estimado que está en varios millones de pesos. Inclusive hay momentos importantes en donde se pudiera tomar en cuenta todo lo que se llevaron. Uno de ellos fue en 1913, cuando Villa toma Ciudad Juárez y confisca millones de pesos en efectivo, tanto lingotes de oro, del gobierno de Victoriano Huerta, ¿no? Este es uno de los ejemplos donde podemos ver que Villa evidentemente pues sí logró tener un capital pues bastante grueso al saquear, ¿no? al robar. En 1914, tras la batalla de Zacatecas, los villistas habrían tomado el tesoro estatal, que se cree que incluía cientos de kilos de oro y plata, ¿no? Y el tercer dato es que durante sus ataques a hacendados y terratenientes, se dice que su ejército requisaba bienes valiosos que luego ocultaba o utilizaba para el esfuerzo de guerra. Entonces, ya con estos 3 ejemplos, donde seguramente hay muchos más, pero solo con estos 3 nos podemos dar cuenta que pues efectivamente Villa sí mantenía un flujo de efectivo y de capital pues bastante fuerte, ¿no? Para esa época. Y evidentemente, probablemente, si nos queremos poner rigurosos, pues mucho de este capital seguramente sí era utilizado para financiar la guerra, ¿no? Gastos como pues quizás para darles de comer a su ejército, comprar ganado, comprar armas, tener pues alimento, agua, inclusive a veces pues caballos, ¿no? Que en ese momento eran su medio de transporte. Pero realmente cuánto de este dinero se ocupó y realmente cuánto de este dinero pues fue almacenado y guardado con propósitos específicos. Ahora vamos a ver un poco más acerca de si ya sabemos que hay personas que piensan que sí pudo haber existido este tesoro. Evidentemente hay personas que han querido hallarlo, que han querido encontrarlo, ¿no? Los que han intentado hallarlo. Ya conociendo todo el contexto de esta guerra, de Francisco Villa como un general pues importante, era un hombre que tenía mucho poder, que tenía muchos enemigos, había mucha gente que estaba tras su cabeza, tras su vida, pero él muere de manera sumamente misteriosa. Y lo quiero mencionar antes de comentarles como toda esta parte de los tesoros y todo lo que la gente que ha venido a explorar y a intentar encontrar estos tesoros, porque Francisco Villa fue dado de manera sumamente misteriosa. Realmente a mí me parece, y esto ya es un comentario muy, muy propio, la persona que es el que les comentaba, que se llamaba Barraza, Jesús Barraza, él comenta y él dice que él asesinó a Francisco Villa por órdenes del gobierno, ¿no? Que fueron órdenes estrictas del gobierno, pero también hay teorías acerca de que hablan de que este personaje pues fue el autor intelectual, porque no fue a lo mejor solamente él quien lo, pero sí fue el autor intelectual de eso.
por fines de que él sabía que había un tesoro y quería encontrarlo, y pensaba que si Francisco Villa ya no estaba dentro de este mundo, ya no iba a poder pues salvaguardar todo este tesoro que se había regado por varias partes del país. Pero aquí lo interesante es que Francisco Villa muere estando retirado, es decir, él no muere en combate, no muere en combate, no muere estando viva la revolución, sino él muere en su época de retiro. Entonces, pues todo esto hace que todavía las teorías respecto a por qué murió y cómo murió, pues sean mucho más interesantes y mucho más enriquecedoras de este tipo de leyendas. Hubo varios hallazgos dentro de toda esta situación que igual son teorías, son leyendas que se cuentan. En 1984, por ejemplo, un agricultor de Durango aseguró haber hallado monedas de oro con la imagen de Villa en su terreno. Años después, estas monedas desaparecen de forma misteriosa sin dejar rastro alguno, y pues esto hace que todavía la leyenda genere mucho más expectativa y se crea que pues esto puede ser una confirmación de que efectivamente Villa tenía un tesoro escondido. Sin embargo, tiempo después, este hallazgo es desmentido. Gente que es experta en la materia se dedica a explorar este tipo de monedas y se da cuenta que son monedas conmemorativas, es decir, que son monedas que fueron creadas tiempo después de la revolución o tiempo después de que Villa estuviera vivo, y que fueron creadas con el propósito de ser un artículo de conmemoración, no tuvo nada que ver con pues el tesoro o con ocultarlo o con darle un significado específico a este tipo de metal, ¿no? Entonces esta situación pues al final se resume en que las condiciones pues no es apto para creer que realmente fue un tesoro que fue de Villa, ¿no? Y que se había encontrado en ese momento. Por otro lado, uno de los casos mucho más escalofriantes es el de el historiador estadounidense Milton Hall. Él en 1995 se obsesionó con hallar este tesoro, ¿no? Viajó a México con un equipo súper especializado de exploración. Él ya sabía lo que venía, con inclusive un contexto un contexto muy robusto de toda esta situación. Pero a los pocos meses desaparece sin dejar rastro alguno. Inclusive hasta el día de hoy no se sabe qué pasa con él. En torno a esta situación hay muchas teorías que rondan respecto a esto. Muchos dicen que pues desapareció porque encontró un hallazgo importante, porque supo algo que pues el gobierno u otro tipo de entidades no querían que se supiera, ¿no? Otros dicen que simplemente desapareció en el desierto, que se perdió y se murió junto con todo su equipo. Todavía este tipo de situaciones pues no ha sido esclarecida con tanta claridad. Algunos creen que también fue víctima de alguna conspiración, ¿no? Pero pues su desaparición al final del día pues sigue siendo todo un misterio. Maldición o simple coincidencia. Y bueno, también otra de las situaciones en donde gente se dispuso a encontrar todo ese tipo de tesoros fue un hombre llamado José L. Medina, que a principios de los 70 lideró una expedición en búsqueda de este tesoro. Tanto Medina como Hall, que es el personaje que les comenté anteriormente, son de los personajes más reconocidos que hay en torno a la búsqueda de este tesoro. Son personas que hicieron muchas investigaciones, que estuvieron utilizando tecnología para poder ya sea desmentir o revelar el misterio oculto detrás de esto. Sin embargo, pues él, a pesar de tantos esfuerzos y de tantas situaciones, él no pudo pues llegar a una conclusión concreta, ¿no? También se habla de otro personaje que se llama Ernesto Mendívil, que fue un personaje clave en la búsqueda de este famoso personaje.
en la década de los 70. Inclusive este personaje muere en condiciones sumamente misteriosas y también trágicas. Esto todavía agrega mucho más misticismo a la figura de Pancho Villa y los secretos que oculta este pues supuesto tesoro. Y bueno, las causas exactas de este personaje no son completamente claras. Algunos sugieren que murió en un accidente mientras estaba en una expedición. Otros sugieren que a lo mejor de alguna enfermedad. Sin embargo, pues su muerte definitivamente pues siempre va a estar ligada a una especie de conspiración respecto al tema del tesoro. ¿Y qué se ha podido todavía encontrar en los hallazgos recientes? Bueno, hubo 2 hallazgos importantes en el año 2019 y en el año 2022. El primer hallazgo en 2019 habla acerca de un equipo de arqueólogos que hace un descubrimiento muy interesante en una zona montañosa en Chihuahua, cerca de la región en la que se cree que Pancho Villa operaba durante la Revolución Mexicana. Y esta revelación o este descubrimiento habla acerca de una serie de inscripciones que se encuentran en una de estas cuevas. Permaneció oculta durante mucho tiempo, sin embargo en 2019 es encontrada por este equipo de arqueólogos. Y bueno, se encuentran símbolos y marcas que podrían haber sido utilizadas, si no por el equipo o por la gente de Pancho Villa, se habla que incluso por el mismísimo Pancho Villa, ¿no? Entonces, esta cueva despertó el interés debido a muchos símbolos y muchas alusiones que hacían respecto a esta temporada, y por ende se cree que tanto Pancho Villa como sus seguidores pudieron haber tenido contacto con este tipo de lugar, con este tipo de cuevas y de asentamientos, y pues donde pudiéramos creer que también él pudo haber ahí pues ocultado algo de interés, ¿no? Posteriormente, en 2022, se hace el descubrimiento de algunos objetos que se creen que fueron de la revolución, porque hacen alusiones a ropa, ¿no? A ropa y objetos como botas, uniformes y elementos de equipo militar que probablemente fueron utilizadas por este tipo de personas. Y también una de las cosas que también llama mucho la atención a los arqueólogos o a los expertos es que Pancho Villa fue asesinado en este lugar o cerca de este lugar en 1923. Entonces todavía la especulación pues en torno a este misterio es sumamente fuerte, ¿no? Pero no sé, ¿tú qué piensas? Que digo, hay muchos datos todavía por explorar, muchas cosas que podemos decirse respecto a este misterio, pero indudablemente son cosas que a la fecha no han podido dar una explicación tan clara del por qué, ¿no? El tesoro de Pancho Villa sigue siendo un misterio. Algunos creen que nunca existió, otros aseguran que está esperando a ser descubierto. Sin embargo, lo que es innegable es que su historia sigue viva, sigue intrigando a generaciones y a gente que los escucha, y que seguramente si nos ponemos a platicar de vivencias y de gente que estuvo en la revolución, pues nos podrían decir muchísimas cosas referente a este tema. Yo te pido que si tú conoces alguna leyenda urbana, algún dato que no mencioné en este video, que lo dejes en los comentarios. Yo estoy segura que inclusive algunos de ustedes, sus abuelitos, sus tíos, les pudieron haber contado historias que aparentemente se quedan en el imaginario colectivo, pero que si las sumamos podemos todavía entender un poquito más de este misterio. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, que haya sido de interés para ustedes, y pues nos vemos en la próxima.